Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a esta sesión, el lunes 28 de junio, en un día por lo menos por aquí, de calor y de pleno verano, en el que vamos a dar paso a lo que será la última de las sesiones que hemos venido celebrando desde final de enero en nuestra Escuela de Servicios Públicos, y que ha hecho que desde entonces, desde enero hasta acá, pues más de 1.300 personas hayan pasado por estas sesiones virtuales y más de 200 empresas diferentes hayan participado en las mismas. Para nosotros ha sido un esfuerzo importante, pero una gran alegría el que tanta gente haya querido sumarse a estas sesiones vespertinas, estas sesiones por la tarde, en las que hemos tratado de ir desgranando distintos aspectos de la vida de las empresas de servicios públicos. Hoy vamos a rematar con la tercera sesión del seminario, del webinar, del ciclo sobre responsabilidades de los consejeros, de los consejos de administración, de los directivos, en este caso de la parte penal. Pero de eso nos hablará ahora alguien a quien le presentaré en breve. Yo quisiera, ya que estamos en la última sesión, contarles cuáles son los planes de la escuela para el próximo cuatrimestre, desde septiembre a diciembre. En principio tenemos programados 7 ciclos de seminarios. El primero sobre las relaciones laborales en las empresas de servicios públicos, con un total de 6 sesiones, en la que se analizarán los aspectos legales de la relación laboral en estas empresas. En segundo lugar, un ciclo de 3 sesiones sobre compliance y su implantación en las empresas de servicios públicos. 4 sesiones dedicadas al acceso a los fondos europeos Next Generation por nuestras empresas. Habrá un ciclo sobre movilidad sostenible de 3 sesiones. Volveremos a repetir, a lanzar el ciclo general que hicimos sobre el funcionamiento general de las empresas de servicios públicos, que han sido 12 sesiones en total, en la que hemos analizado todo el perímetro de actividad de las empresas de servicios públicos, que es un seminario, es un ciclo ideal para las personas que dirigen estas empresas. Vamos a lanzar también, en colaboración con una empresa del sector, un ciclo sobre innovación y transformación digital, con 4 sesiones. Y por último, volveremos a repetir el ciclo sobre la contratación en las empresas de servicios públicos. Esto a nivel de cursos online, seminarios online. Pero a partir de septiembre volveremos a lanzar la formación presencial. En primer lugar, no está incluido ahí, pero en primer lugar vamos a terminar con el curso de gestión y dirección de empresas que empezamos en octubre del 19 y que tuvimos que interrumpir en marzo. A ese curso le quedan 5 sesiones que las impartiremos durante el mes de septiembre. Pero en octubre volveremos a lanzar este ciclo ya con una visión completa, con un desarrollo completo. Este curso atraviesa 4 grandes áreas que tienen ustedes ahí señaladas: habilidades directivas, el entorno económico-financiero, entorno normativo y gestión empresarial. Este es un curso que se impartirá durante 11 sesiones presenciales, que se desarrollarán un día cada 15 días, una vez a la semana cada 15 días. Normalmente se hará en Madrid, salvo excepciones que puedan ir a otras ciudades, y en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, un total de 6 horas lectivas, con una hora para comer. Igual que habrá un ciclo más corto, que nace de este mismo ciclo que estamos acabando hoy, que es un programa de formación para miembros de consejos de administración, donde entre otras cosas hablaremos también de responsabilidad, por supuesto, pero con 2 áreas importantes: la primera, el funcionamiento de los consejos, y la segunda, la participación de estos consejos en el diseño de la estrategia y el control de la gestión de la empresa. Aquí lo dejamos. De hecho, tendrán ustedes información a medida que vayamos avanzando en los próximos semanas y vayamos concretando cada una de ellas. Pero hoy vamos a hablar del régimen de responsabilidad por deudas sociales y de los administrativos y de los directivos.
Y yo para esta sesión le he pedido a Montserrat Rodríguez, que es la persona que comenzó este ciclo y que nos ha ayudado a la escuela a diseñarlo, porque para eso es hacer las labores de coordinadora, de directora en el área jurídica de la compañía, que nos ayude a presentar al ponente de esta tarde. Monse, adelante, tuya la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, ¿Tienes el Jesús. micrófono, debes tener el micrófono apagado o no se te escucha? Ahora. ¿Ahora? No. ¿Se me escucha? Debes tener el micro. Se te escucha, yo te escucho. No, perdón, correcto. ¿Sí? Vale, perdón. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, para mí es un honor poder contar con la participación de José María en estas jornadas, en este ciclo de responsabilidad de los administradores. Bueno, supongo que ustedes habrán visto que José María es magistrado aquí en Barcelona, en la sección de mercantil. Es un jurista de reconocido prestigio por su labor y en toda España. Y bueno, nadie más que él os puede dar las líneas más seguras sobre la responsabilidad personal de los administradores. Yo lo conozco como juez y cuando yo estuve en una responsabilidad de presidenta en consejos de administración de empresas públicas, me encontré en una situación muy compleja a nivel de posible responsabilidad personal y me fui a verlo allí a su lugar de trabajo. Nos ayudó al interventor, al director de la empresa, a mí personalmente. Y a partir de ahí fue, pues bueno, un camino que yo he seguido recorriendo sobre los consejos de administración, la responsabilidad en las empresas públicas y por lo tanto para mí hoy no solo es un honor, sino una suerte poder contar con José María y que en cuanto se lo dije, como siempre, me dijo que sí, con gran generosidad. Y bueno, no me enrollo más porque lo interesante es escucharlo y aprender mucho de él. Muchas gracias, José María. Pues muchas gracias, Montserrat. La verdad es que para mí es una satisfacción el que la Escuela Internacional de Servicio Público haya contado conmigo para esta actividad docente, que en principio pues es una actividad online y por lo tanto mucho más fría en todos los sentidos, en el sentido que pues no puedo ver a los asistentes y por lo tanto no puedo el intercambiar no solo pues, los conocimientos o las dudas, sino también ese lenguaje no verbal que se produce en las tareas de formación y que tiene que ver con la capacidad que tienen los asistentes de ir transmitiendo a veces con sus gestos, pues si las sesiones son útiles o son interesantes o no lo son. En principio, aquí con este mundo virtual que es mucho más frío, pues pierdo ese feedback y solo espero que en un futuro pues, cercano podamos volver otra vez a la presencialidad. Como decía Montserrat, la sesión de hoy, que es la última de las sesiones dentro de este curso, está destinada a analizar una tipología o un régimen específico de la responsabilidad de los administradores y directivos de las sociedades mercantiles. Es la llamada... José María, déjame que te haga una referencia porque has dicho un tema importante. Recordarle a los asistentes que a través de la aplicación de preguntas y respuestas o del chat pueden ir formulando las preguntas que ellos quieran, que al final las revisaremos. Disculpa por la introducción, José María. Adelante. Ya que no hay ningún problema, al contrario, muy oportuno. Yo de todas maneras también me brindo para que cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cuestión que no surja de la sesión de hoy, que no aparezca en la sesión de hoy, pero que llegue a la escuela en los próximos días, pues si me la hacen llevar, pues yo encantado de poderla contestar y poder facilitar esa información complementaria. Muchas gracias. Como les decía, el objeto de la sesión de hoy es hablar del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. En sesiones anteriores se había hablado del Estatuto de los Administradores Sociales, del régimen de deberes y de obligaciones que se derivan de la aceptación del cargo, los mecanismos de responsabilidad, tanto frente a la sociedad en la llamada acción social,
como también frente a los socios o frente a terceros que contratan con las sociedades mercantiles. Y el objeto de la sesión de hoy es hablar de un supuesto muy específico de responsabilidad que, como digo, está residenciado, está regulado en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta es una disposición que tiene su origen en la vieja normativa sobre sociedades anónimas ilimitadas. En concreto, se asienta en una reforma que se llevó a efecto en la Ley de Sociedades Anónimas en el último tercio del siglo pasado, en el año 1989, y tenía por objeto responsabilizar a los administradores sociales por un comportamiento muy específico. Es el referido a cuando concurre una causa de disolución, es decir, cuando la compañía ha dejado de ser operativa porque concurre alguna de las causas de disolución, que luego analizaremos con cierto detalle, y como consecuencia de la concurrencia de esa causa de disolución, el administrador social, en vez de actuar diligentemente, en vez de actuar con cuidado y convocar la Junta para intentar superar esa situación que concurre de disolución o decidir liquidar la compañía, o en último término decidir iniciar, si junto con la causa de disolución concurre también una situación de insolvencia, decidir solicitar el concurso de la sociedad. Los administradores sociales que no actúan con rapidez en ese momento crítico de cualquier sociedad mercantil se ven en una situación de alto riesgo, ya que a partir del transcurso de un lapso muy corto de tiempo, que son 2 meses, la normativa española establece en 2 meses, si en 2 meses el administrador social no convoca una junta para ampliar capital o no convoca una junta para modificar el objeto social o para tomar decisiones que permitan superar la situación, o el administrador social no opta por liquidar la compañía o no solicita el concurso, ha de saber que a partir de ese momento ese administrador social pasará a ser responsable solidario de todas las deudas de la sociedad. Este régimen inicial, que como digo tiene ya más de 30 años desde que se aplicó por primera vez, estamos hablando de una reforma de 1989, que pasa al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en el actual artículo 367, lo que determina es que a partir del momento en el que concurre la causa de disolución, se pone un reloj en marcha, tienen que poner ustedes un reloj en marcha, un reloj calendario que tiene un plazo de duración máximo de 2 meses, y si en 2 meses no han tomado una decisión útil para la compañía, sepan ustedes que se les puede demandar, se les puede reclamar, los acreedores les pueden reclamar las deudas que no haya podido pagar la sociedad, se la pueden reclamar al patrimonio personal de los administradores. Es interesante o es importante este régimen porque si lo ponemos en relación con la ley concursal, tanto con la vieja ley concursal del año 2003 como con el actual texto refundido de la ley concursal del año 2020, muchos acreedores de sociedades mercantiles, tanto de capital público como de capital privado, sociedades sujetas al derecho mercantil, aunque su estructura de capital pueda ser pública o privada, deciden iniciar esas acciones personales, esas acciones de responsabilidad personal al amparo del 367, en vez de instar, en vez de solicitar el concurso necesario. Hasta tal punto es así que en la práctica judicial muy pocos acreedores instan los concursos necesarios y, sin embargo, el 15 o el 20% del trabajo de los juzgados mercantiles en materia de responsabilidad de administradores se ampara en estas acciones del artículo 367. Con el fin de contextualizar esa norma y por adelantarme a alguna de las preguntas que sin duda aparecerán en el coloquio, hemos de tener en cuenta la incidencia que ha tenido el COVID-19, la crisis sanitaria y la posterior crisis económica, y la batería de reformas legales que llevó a efecto el legislador y que todavía no han terminado de finalizar,
para intentar adaptar las disposiciones mercantiles y sociales de nuestro ordenamiento jurídico a las circunstancias excepcionales del COVID. En el Real Decreto 16/2020, que es un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a las pocas semanas de la declaración del estado de alarma, el legislador tomó una decisión. Saben ustedes que en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando se regulan las causas de disolución, dentro de esas causas de disolución nos encontramos con la disolución de las compañías que tienen pérdidas. Está regulada, recogida en el apartado D del artículo 300, de este artículo 363 del texto refundido. Como les decía, el legislador decidió que aquellas compañías, aquellas sociedades mercantiles que en el año 2020, al finalizar el ejercicio del año 2020, tuvieran pérdidas, que esas pérdidas, por elevadas, por cuantiosas que fueran, no serían causa determinante de la disolución de la compañía y por lo tanto no darían lugar a responsabilidad. Esa moratoria en materia de responsabilidad de los administradores sociales, que ya la había adoptado el legislador, aquellos de ustedes que tengan mayor experiencia recordarán que en lo más profundo, en lo más complejo de la crisis financiera del año 2008-2009, el legislador ya adoptó una decisión similar de suspender, de establecer una moratoria en las acciones de responsabilidad de sociedades mercantiles. Esta moratoria, que en la crisis financiera del año 2008 duró varios años, sin embargo, en la crisis del COVID su duración es única y exclusivamente para las pérdidas de las sociedades mercantiles durante el ejercicio 2020. ¿Qué quiere decir? Que aquellas sociedades mercantiles que al finalizar el ejercicio 2021, el ejercicio actual, sigan arrastrando una situación contable de pérdidas que determinen que las pérdidas de la sociedad sean superiores a la mitad del capital social, corren el riesgo de que una vez se haya constatado esa situación de pérdida, se puedan ejercitar las acciones de responsabilidad del artículo 367 sin necesidad de tener que esperar a finalizar el ejercicio 2021 y sobre todo desvinculadas de la llamada moratoria concursal. De manera que nosotros ahora en los juzgados mercantiles, en lo que llevamos de año, se han incrementado sustancialmente las acciones de responsabilidad amparadas en el artículo 367. Como verán ustedes en el sumario, en la pequeña presentación que tenemos, la responsabilidad que se imputa a los administradores de una sociedad mercantil no se imputa por una falta de diligencia en la gestión de los negocios de la compañía, ni siquiera se responsabiliza al administrador por las deudas que ha generado con su actividad, sino que la responsabilidad del artículo 367, como veremos en los próximos minutos, está vinculada fundamentalmente a la constatación de una realidad social y contable. De manera que un administrador que hubiera sido designado el 1 de enero del año 2021, es decir, hace apenas 5 o 6 meses, se podría ver en una situación paradójica, y es que si esa causa de disolución se arrastra desde hace varios ejercicios, se le puedan imputar deudas que hubieran nacido, que se hubieran generado incluso con anterioridad a su toma de posesión, ya que esta acción del artículo 367 no se dirige frente al administrador social que ha generado la deuda, que está en el origen de la deuda, el que autorizó o firmó el contrato, sino que es una responsabilidad
que se le traslada al administrador que toma posesión en ese momento en el que concurre la causa de disolución. ¿Eso qué hace? Y tiene que ver con uno de los grandes temas o de los temas que están ahora de moda en el ámbito societario, pues que cuando una persona es